Bueno, mi gente, les doy la bienvenida a Nuestra Orilla, una serie sonora que explora las historias de un territorio del que se habla mucho, pero al que se le escucha muy poco. Mi nombre es Ana Luisa Ramírez Flores y aquí empieza el 7º episodio, El Retorno. En nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. En 1991, la sociedad colombiana hizo un pacto social que quedó reflejado en la nueva Constitución. Por primera vez en la historia, se reconoció oficialmente que al país lo conformamos etnias y culturas diversas. Y el Estado se comprometió a valorar y proteger esa diversidad. Bueno, mi nombre es Ernesto Ramírez Flores, soy de la cuenca del río Domingo, en el municipio de Carmen del Darién. La Constitución del 91 fue supremamente importante para las comunidades negras porque nos dio herramientas, nos dio la posibilidad de tener nuestra propia ley. Ernesto se refiere a la Ley 70 en 1993, una ley que protege nuestros derechos colectivos como pueblos afrodescendientes. Estamos hablando del derecho que tenemos nosotros a tener ese territorio que ha venido siendo adquirido por nuestros antepasados y que ha venido pasando de generación en generación. A un reconocimiento de que existimos como pueblo étnico, que tenemos una cultura propia. El derecho al territorio significa que las comunidades somos las legítimas propietarias del territorio, que como les hemos contado en esta serie, hemos ocupado desde hace muchas generaciones en el Chocó. Esas tierras se convirtieron en propiedad colectiva y adquirieron un estatus que nosotros describimos con 3 I. Son tierras inalienables, o sea, que no se pueden ceder, ni comprar, ni vender. Son inembargables, que no se pueden perder ni usar para pagar deudas. Y son imprescriptibles, es decir, que las tierras nos pertenecen para toda la vida y por muchas generaciones más. Pero que existiera la Ley 70 no significaba que en la práctica las cosas fueran sencillas. Ernesto hizo parte de los equipos técnicos que se formaron para levantar los mapas y toda la información necesaria para obtener los títulos. Ellos enfrentaron muchos obstáculos. Lograr la titulación no fue fácil. ¿Cuántas víctimas colocamos? Hubo que pelear tanto con un actor armado como con el otro. Para que nos dejaran siquiera entrar al territorio, teníamos que pedir permiso, pararnos en la raya. Y había lugares donde simplemente nos decían, bueno, ustedes se pueden mover hasta cierto punto, de ahí para allá no respondemos. Y nos teníamos que mover simplemente hasta ese punto. El proceso de titulación fue lento y dispendioso, porque cada comunidad tenía que tramitar su propio título. Nuestra comunidad de Chicao fue la primera en todo el país que obtuvo un título colectivo. Pero fíjense, esa resolución es del 13 de diciembre de 1996, unos días antes del desplazamiento. Todo este proceso de desplazamiento se dio por apropiarse de nuestro territorio. Porque fue por apropiarse del territorio de nosotros, no era por la disputa entonces territorial de que si están estos armados entonces los sacamos para que entren los otros. No, el objetivo no era ese, el objetivo era sacarnos a nosotros como población que estábamos en ese territorio para que vinieran entonces los grandes empresarios. No fue coincidencia que el Estado nos reconociera derechos y que al mismo tiempo la guerra se agravara en nuestra región. Estamos en un territorio supremamente rico, pero con una población pobre. Y no es porque no tenemos recursos, los tenemos, pero no nos dejan desarrollar ni es conveniente. Y para mucha gente no le interesa que nosotros nos desarrollemos, sino que vivamos en la manera que estamos. Mientras estuvimos desplazados en Pavarandó, el retorno y la continuación de la titulación colectiva fueron nuestras prioridades.
creamos varias comisiones, incluyendo una que negoció un retorno en condiciones dignas y seguras. Emilson Palacio hizo parte de esa comisión. Ya entramos en diálogo con el gobierno, se montó una comisión negociadora. Había gente del gobierno nacional, local, departamental y nacional, en las ONG que nos venían haciendo acompañamiento, en compañía de la iglesia y sucesivamente. Dada la situación en la región, para nosotros era claro que la presencia de cualquier grupo armado nos ponía en riesgo. Eso lo vivimos durante el desplazamiento, pues la presencia del ejército no siempre significó más seguridad. El tema más discutido y más incluso que hubo momentos de tensiones fuertes que los compañeros que estaban en esa comisión negociadora se salían del evento fue el tema del desmonte de la fuerza pública del territorio. La Fuerza Aérea nunca reconoció que había bombardeado comunidades y eso nunca lo reconocieron. Nunca logramos que el ejército y la policía aceptaran salir de nuestro territorio. Y para acabar de completar, los paramilitares se habían instalado y la presencia de la guerrilla continuaba. Pero teníamos el otro miedo, era regresar otra vez al territorio con la presencia de la autodefensa. Porque ya nosotros, como ya desde allá veníamos con el señalamiento que éramos guerrilleros, cuando llegábamos acá ya íbamos a tener problemas con ellos. Sabíamos que si queríamos retornar, debíamos hacerlo en medio del conflicto armado. La otra estrategia que utilizamos para regresar al territorio, que fue el proceso de comunidades de paz. Nos declaramos neutros para exigir respeto a nuestros derechos. La neutralidad era que no tenía que haber una totalmente lejanía entre la población civil y todo lo que tenga que ver de actores armados. La neutralidad también se hablaba era que para las personas que tuvieran sus hijos que estaban pues en cada uno de esos grupos hicieran todo el máximo de no tener ninguna relación con ellos. La declaración de comunidades de paz nos permitió regresar al territorio de manera colectiva. Decidimos unirnos porque esto nos daba más seguridad que el regreso individual de la familia. La estrategia era estar juntos, pero sabíamos que el retorno no era fácil. Nuestras casas y tierras habían estado abandonadas por más de 18 meses. Así que hicimos algo que llamamos avanzada. Sebastián Mena se acuerda bien de eso. La avanzada era permitir a un grupo de 12, 13 personas ir a la comunidad, hacer un diagnóstico de la comunidad, un examen evaluativo del territorio, qué había en el territorio, en el tema de estructura, en el tema de bienes, en el tema de alimentación, en el tema de agua, qué había en la comunidad, los pies de cría. Y nos dimos cuenta que no todas podrían regresar a su sitio de origen. Había lugares donde, por ejemplo, no estaban ya las viviendas para albergar a las familias. Entonces lo que sucedió fue crear unos asentamientos, que fueron unos lugares a los que las comunidades de cada cuenca pudieran regresar juntas mientras la situación se mejoraba para el retorno definitivo a sus territorios. Emilson participó en una de esas primeras avanzadas. Cuando llegamos, ¿qué encontramos en Domingo? Desolación, destrucción, montaña. Los se lo arrancaron, el que había dejado marrano, el que había dejado gallina, todo se lo llevaron, todo, de eso no encontró nada. Se habían llevado lo más bueno y lo que ya quedó ahí fue a lo que ya no servía para nada. A veces no me gusta contar esas clases de cosas porque uno le da tristeza, porque uno lo que dice, tanto que hubieron mucha gente que trabajaron toda su vida y en un minuto, 3 horas, 1 hora perder todo lo que tenía y después regresar y no encontrar nada y volver a comenzar de nuevo, eso es muy duro. Con el trabajo de las avanzadas adecuamos algunos asentamientos y ya con eso decidimos empezar el retorno. Cuando ya nos llega la información que vamos a volver al territorio, una alegría, ¿no? Bueno, no vamos a estar en nuestras comunidades, pero vamos a estar en un conjunto colectivo, entonces eso es una voz de aliento, ¿no? Después de 18 meses y mucho trabajo organizativo, estábamos listos para retornar a nuestro territorio. Fueron días de mucha alegría, muchas emociones, hasta una banda que se llama Los Milindulos tocó para recibir con chirimía a la gente que llegaba en las chalupas. Nosotros fuimos el primer grupo que salimos de Pavarandó. Ese día nadie durmió de la contentura. Llegamos a Río Sucio en las horas de la tarde, 5 o 6 de la tarde. Y me acuerdo como el primer día que cuando llegamos aquí al puerto, donde está hoy en día funciona la parroquia, nos hicieron una calle de honor.
Hubo fiestas, música, comida y reencuentros. Muchos reencuentros con la gente de Río Sucio que no se desplazó. Para mí ese momento fue de mucha alegría. Me encontré con mi hermano, llegó y me saludó y me dijo, hermanito, cuente conmigo, yo estoy aquí para lo que necesite. Aquí todo está tenso porque hay una situación difícil de orden público. Pero aunque uno retorne a su tierra, hay pérdidas que continúan y que dejan consecuencias que duran muchos años. Yo escuchaba el tema de desplazamiento en otras regiones, pero cuando me toca veo cómo el tema de desplazamiento destruye muchas cosas. Destruye la capacidad del ser humano, destruye las relaciones que hay entre los núcleos familiares, los destruye. El desplazamiento le puso fin a muchas cosas. Toda esa vida y esa relación que disfrutábamos en el campo y de las que les hablé en los otros episodios, eso se acabó. El desplazamiento también empeoró cosas como el acceso a servicios públicos, a vías, a educación. Si antes era difícil, ahora ni hablar. Yo veía mucha gente que tenía hasta 70, 80 cabezas de ganado y en su momento llegar un día no tener nada para comer o haberlo perdido todo. Casi siempre se asume que con el regreso a los sitios de origen todo se soluciona. Pero para nosotros el retorno no fue sino el comienzo de otras pérdidas que nos obligaron a cambiar la relación con el territorio. Los primeros días fueron bastante difíciles porque no había qué comer. Nos tocaba desplazarnos 3 horas de camino para conseguir el plátano, el popocho, el banano. Y en ocasiones comerlo con concha porque daba demasiado biche. Los armados no venían solo a saquear nuestras casas, destruir los caseríos y acabar nuestras cosechas. También querían enriquecerse. El bosque fue totalmente arrasado también maderablemente. Entonces se beneficiaron algunos compradores de madera y las mismas autodefensas. Ellos fue que hicieron este gran aprovechamiento. Hubo sitios que metieron de a 20, 30 motosierras. Montañas donde fueron taladas a tal raza de una vez, que no quedó ni vestigio que allí había selva ni nada. Comunidades que fueron desaparecidas con todo, que lo más sagrado para nosotros es el sitio donde enterramos a sus muertos, y eso era arado y metiéndole palma y todas esas cosas por el estilo. Muchos bosques fueron arrasados, varios caminos se perdieron, se sedimentaron algunos ríos, se perdieron semillas de variedades de arroz, plátano y maíz, que nunca más volvimos a recuperar. Pero imagínense, también lo que significó para muchos de nosotros encontrar que los árboles donde estaban enterrados nuestros ombligos ya no estaban, o que esos sitios habían sido minados. Era como perder nuestra historia, nuestro arraigo. Para completar, nuestro proyecto de comunidades de paz nunca fue respetado por los grupos armados. María Eleuteria, a quien llamamos la nena, se acuerda de todo eso. Yo tuve un berraco susto con un comandante. Llegaron, entonces los invitaron con una reunión. Le dije yo, ¿y ustedes por qué los invitan a reunión? Nosotros no podemos reunir con ustedes, porque nosotros somos una comunidad de paz. Los declaramos como comunidad de paz para estar fuera de los conflictos armados, porque por medio de la violencia es que andamos así. Y ahí me dijo él, vea doña, hace el favor y a mí no me hable más de la neutralidad, porque para mí neutral es un pedazo de hierro que no se mueve. No fue siempre fácil mantener nuestra neutralidad, entre otras cosas, porque años de presencia de los grupos armados hicieron que miembros de algunas familias ingresaran a los bandos de uno o del otro. El proceso fracasó en la medida de que muy difícil para la familia, independiente que se hubiera hecho un juramento allá fuera del territorio. Ya estando en el territorio era muy complejo. Y era muy complejo por la sencilla razón de decir, bueno, una madre que le tocó salir desplazada, pero que su hijo se quedó en el territorio y que por una u otra razón, para sobrevivir, le tocó echar para alguno de los dos lados. Llegar allí estando en el asentamiento a pedirle un favor, regáleme un vaso de agua, eso era supremamente duro. Imagínense, no poder darle un vaso de agua a su propio hijo. Hubo gente que a pesar de la dificultad de la situación, logró mantener su neutralidad.
pero no es fácil tener esa determinación. Y de eso se aprovecharon los grupos para estigmatizar a varias comunidades, amenazar a muchas familias y poner en riesgo todo el proceso organizativo. Cosas que ya yo no quiero recordarlo, como que voy olvidando todo eso, que fue en el tema cuando se metieron a Villahermosa, que mataron a algunas personas de allá, que de allá venían a señalados por ser guerrilleros. Villahermosa era uno de nuestros asentamientos y el 9 de abril de 1999, solo unos mesecitos después del retorno, los paramilitares mataron a 13 personas y se llevaron a otras 7. En el Bajo Atrato, la violencia nunca dio tregua. Se pasó entonces a que se murió el muerto, entonces hacerle sus 9 noches de velorio, a tener que enterrarlo en el mismo momento, porque bueno, lo mataron y tienen media hora para que lo entierren o tienen 1 hora para que lo entierren. Según cifras del CINE, que fue una de las instituciones que nos acompañó entre 1999 y 2006, hubo al menos 119 asesinatos, 41 desapariciones forzadas y 32 casos de tortura. Todo eso no ha hecho sino originar nuevos desplazamientos. Yo fui víctima de mi hijo que me mataron, el mayor, en el 2002, que ahí fue el otro desplazamiento que ya no volví a vivir más allá. A mí me da tristeza llegar allá al saber que ya vivía con ellos, el terreno que es de nosotros, en ese terreno mataron a mi hijo y ya él no existe. Duelos y pérdidas han llevado a muchos a decidir no regresar a sus comunidades. Quedarse en el casco urbano de Río Sucio se volvió una opción, por seguridad, pero también porque en muchas zonas rurales ya no volvieron a haber escuelas. Yo misma regresé a vivir a Chicao, pero ya les contaré cómo termina mi historia en el último capítulo. Esto es Nuestra Orilla, una serie sonora de 8 episodios producida por Colectiva Normal en colaboración con Historias para lo que viene de la Universidad de los Andes y 2 líderes sociales de Río Sucio en el Chocó. Ana Luisa Ramírez Flores, la narradora de esta historia, y Henry Serna Córdoba, productor de campo. Agradecemos especialmente a Ernesto Ramírez Flores, Emilson Palacios Moreno, Sebastián Mena, María Leuteria Perea, por haber compartido sus historias en el 7º episodio.